Hola, bienvenidos a mi canal, estudiantes de español, estudiante de inglés. Todos alguna vez en la vida hemos usado la traducción y es normal porque al fin y al cabo la traducción es una herramienta que nos permite aprender un poco más el idioma y también nos permite de una forma más breve, más rápida, expresar o entender lo que queremos. Entonces, en ese sentido, no me parece que sea algo que tenemos que satanizar como ¡ay, no uses la traducción, no traduzcas! No, hay situaciones. El problema con la traducción es que se puede convertir en un hábito y en lugar de ayudarnos a aprender o a expresar algo, a veces se puede convertir en un obstáculo porque terminamos dependiendo mucho de esa herramienta para expresar lo que pensamos o lo que sentimos. Y entonces ahí ya no es tan útil, no es tan chévere, porque cuando empiezas a depender de la traducción, empiezas a tener demasiadas pausas. Las pausas son normales, son parte de la comunicación, pero cuando empiezas a traducir, ya empiezas como a pensar, dudar, demorarte mucho tiempo en producir una idea. Entonces ahí la comunicación sí se ve afectada. Lo peor es que a veces cuando traducimos hasta decimos cosas que no tienen sentido, como estas imágenes. Entonces, para este video pensé en ofrecer algunos consejos que me han ayudado a mí como estudiante de inglés a no estar traduciendo tanto a mi idioma o al inglés y también a estudiantes del español. Creo que esto le puede servir a estudiantes de idiomas, de cualquier idioma. Pero vamos a decir a estudiantes del español, porque en este canal yo enseño el español. ¿Cómo evitar o cómo eliminar ese hábito de estar traduciéndolo todo antes de hablar? Pues mira, te voy a dar 5 consejos que me parecen útiles. El primero es que hay que aprender grupos de palabras. ¿Y qué son los grupos de palabras? Te preguntarás. Pues nada, es muy simple. Son palabras que van juntas, siempre van acompañaditas como mejores amigas y en conjunto tienen un significado. Y además con estas palabras que van en grupo, puedes usarlas para crear nuevas oraciones y para decir muchas más cosas. La idea de aprender grupos de palabras es que eventualmente las uses tanto que se conviertan en algo automático para ti, como decir buenos días, que también es un grupo de palabras. Hay muchos grupos de palabras en el español. Por ejemplo, es un grupo de palabras. Por cierto, vino tinto, que te vaya bien, lo usamos cuando nos despedimos de alguien. Chao, que te vaya bien. De vez en cuando, sentido del humor, en fin, hay muchos grupos de palabras, pero lo importante, y este es el segundo consejo que te voy a dar, lo importante es que aprendas esos grupos de palabras en contexto. Y si no lo puedes aprender en un contexto, pues trata de encontrar un contexto para esas nuevas expresiones o para esos nuevos grupos de palabras. Mira, a veces toca ayudar al cerebro, toca darle una manito para que aprenda nuevas cosas. En este caso toca ayudarlo a descubrir en qué contexto se pueden usar ciertas cosas que estamos aprendiendo. Porque, ¿qué pasa? Generalmente cuando aprendes algo sin un contexto, pues se te olvida. Sí, se te olvida. Sin un contexto es como, ¿para qué voy a aprender esta información si yo necesito este espacio o esta energía para recordar otras cosas que sí son más importantes? Toca darle a las cosas un contexto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Imagínate una situación. Imagínate a ti mismo o a ti misma diciendo esa expresión a alguien más. Si tú te imaginas a ti mismo diciendo esa expresión o ese grupo de palabras, diciéndoselo a otra persona, es probablemente más fácil que lo recuerdes en el futuro. O sea, lo ideal sería aprender las cosas en un contexto. De pronto tener una conversación y en ese contexto, si escuchas algo nuevo, relacionarlo con ese contexto. Pero muchas veces no pasa, muchas veces no tenemos esa conversación o no estamos en el medio ideal para aprender esas nuevas expresiones. Entonces toca imaginarse el contexto. Una vez hace mucho tiempo aprendí la expresión en inglés elbow grease y nunca se me va a olvidar el momento exacto, la situación exacta donde aprendí esa expresión. Y fue precisamente en el contexto de la reparación de un carro. Esta persona estaba tratando de separar una pieza de otra y estaba haciendo mucho esfuerzo y de repente dijo, "This is gonna
need some elbow grease. Y yo al principio no entendía cómo así que elbow, cómo así que grease, pero viendo el contexto y tratando de entender la situación, entendí que significaba algo que requería mucho esfuerzo. Y así lo tengo en mi mente. Si tú me preguntas cómo se traduce eso al español, yo te diría que es simplemente hacer un esfuerzo, pero en realidad lo aprendí directamente de un contexto y lo aprendí directamente del inglés. En ese momento no tenía una traducción real para esa expresión, simplemente el contexto, la imagen, y así fue que la aprendí y todavía lo recuerdo. ¿A ustedes no les pasa que cuando aprenden expresiones nuevas o palabras nuevas las relacionan inmediatamente con un contexto? Generalmente con el contexto en el que aprendieron eso. ¿No les pasa? A mí sí. Yo recuerdo las cosas como si hubieran pasado ayer en términos de aprender una palabra o una expresión nueva. Me imagino que es común. No sé, díganme ustedes. Pero bueno, pasemos al siguiente consejo, el tercero. Ya sabemos que hay que aprender grupos de palabras, que hay que aprenderlos en un contexto idealmente, y si no hay un contexto, pues imaginarnos el contexto. Pero aquí viene la otra parte y es, trata de aprender, por lo menos al principio, grupos de palabras o vocabulario que sea importante para ti. ¿Cómo así? Pues sí, algo que a ti te interese o algo que sea útil para ti en tu vida diaria. En mi caso, por ejemplo, la mecánica no es un tema que me interese, pero en cambio para mí sí es interesante aprender vocabulario acerca de patinaje, porque me gusta patinar, o de arquitectura, porque es un tema que me llama la atención, y así, cosas así. Por ejemplo, en tu caso puedes aprender grupos de palabras que estén directamente conectados con un pasatiempo o también con algo relacionado con tu trabajo, porque sería algo que uses todos los días. Entonces enfócate en aprender cosas que realmente uses o que realmente te interesen. Bueno, eso es inicialmente. Ya después, si quieres, puedes empezar a salir de tu zona de confort y empezar a explorar otros temas, otro vocabulario, otros grupos de palabra. Bueno, y una de las cosas que también te ayudaría muchísimo a evitar traducir todo el tiempo palabras o expresiones es estar más inmerso en el idioma. Por ejemplo, en mi caso, para el inglés, pues yo vivo en Colombia y aunque trabajo como profe de inglés en un sitio aquí en Bogotá, pues realmente el inglés no es algo que se use en la calle o con amigos o cosas así, pero yo sí trato de estar más inmersa en el idioma en mi casa, escuchando podcast, escucho música, pero no solamente escucho de forma pasiva, sino que, por ejemplo, con las canciones me gusta descargar o buscar las letras de las canciones, y si es algo que realmente me gusta, pues trato de cantarla. Obviamente canto inmundo, canto como una mierda, pero yo canto. Eso es lo de menos, eso no es importante. El estar inmerso en el idioma, aunque no estés viviendo en un país en donde se habla ese idioma, te va a ayudar muchísimo no solamente a sentirte cómodo escuchándolo o leyéndolo, sino también eventualmente vas a empezar a escuchar frases, palabras, expresiones que si te interesan seguramente las vas a usar en algún momento. Por ejemplo, hace poco en una canción escuché este verso que dice algo así como "Don't let pricks take your inch to a mile". Y ese verso se me quedó en la cabeza, me pareció súper curioso, nunca lo había escuchado. Me puse a investigar y encontré que es una expresión, lo de your inch to a mile o algo así, que en español sería como tú les das la mano y te agarran el codo. Permitir que la gente abuse de tu generosidad o algo así. Sé que el orden de la expresión no es ese mismo del verso, pero lo aprendí así. Y ahora cuando algún amigo me pide consejo, siempre pienso en esa expresión. Don't let pricks take your inch to a mile. A mí me pareció un súper consejo. Y aprendí una expresión, así que... Bueno, te doy otro consejo que para mí es algo que me gusta mucho hacer conmigo misma y con mis estudiantes. Es un ejercicio para desarrollar la fluidez cuando estás hablando y también para evitar pensar demasiado. A veces cuando hablamos en otro idioma pensamos demasiado lo que queremos decir, queremos ser perfectos, no cometer un error, bla, bla, bla. Pero en la vida real, si tú te demoras mucho en decir algo, realmente la gente va a perder el interés en escuchar
escucharte, vas a ser aburrido. Mira, yo prefiero que me hablen con errores en 1 minuto y que me digan concretamente qué es lo que quieren, a que se demoren 5 minutos tratando de decir algo muy sencillo porque están pensando mucho las cosas. Ahora, no quiero decir, ay, comete todos los errores y ya, no aprendas de eso. No, tampoco. Lo que quiero decir es que a veces es necesario simplemente sacar las palabras de tu boca, comunicar lo que quieres decir sin pensar tanto en lo correcto o incorrecto de la gramática o cosas así. Hay casos en los que la comunicación es lo más importante. No importa si en el proceso te das 3000 tropiezos. Entonces, mira, pon atención, haz este ejercicio. Me encanta este ejercicio. Tú vas a coger una grabadora, si es que todavía existen las grabadoras, o en otro caso vas a coger tu teléfono celular y vas a ir a la aplicación de grabación de voz y vas a escoger un tema cualquiera, el que más te guste, no sé, tu rutina en la mañana, algo de lo que tú puedes hablar con mucha fluidez. Y vas a grabar tu voz durante 3 minutos hablando de ese tema. No, mira, yo me despierto a las 5:30, me levanto, voy al baño, me quito la ropa, me baño por 5 minutos, luego me seco, bla, bla, bla. Seguramente en ese espacio vas a decir mucho, ¿qué? Y está bien, esa es la idea, porque después de los 3 minutos de grabar tu voz hablando acerca de ese tema, vas a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez no en 3 minutos, sino en 2. Vas a decir lo mismo en menos tiempo, como con un sentido de urgencia, un sentido de hablar un poquito más rápido, sin pensar demasiado, tratando de conectar más las frases y así. Y finalmente vas a decir lo mismo, pero en 1 minuto. Entonces, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. En esa última parte, cuando hablas durante 1 minuto, la idea es que ya no estés diciendo tanto, porque solo tienes 1 minuto para decir lo que estás pensando. La idea es acortar, ser más concreto, más preciso, ir al grano. Bueno, aparte de desarrollar la fluidez, lo chévere de este ejercicio es que como es una grabación, después vas a tener que escuchar tu voz. Sé que puede ser difícil, pero eso es parte del ejercicio. Te escuchas hablando en español y empiezas a buscar en qué cosas puedes mejorar. Seguramente vas a descubrir errores de gramática, errores de vocabulario, probablemente errores de pronunciación. Y sí, tú lo puedes hacer solito o solita, porque tú has estado estudiando español, tú has estudiado gramática, ¿cierto? Has estudiado vocabulario, ¿cierto? Y seguramente cuando tú escuchas a otra persona hablando en español, puedes de repente encontrar equivocaciones. Entonces, tú también lo puedes hacer contigo mismo. Mejor dicho, haz el ejercicio y me cuentas cómo te va. Y finalmente, el último consejo que tengo para darte para que evites traducir todo el tiempo y pensar demasiado antes de hablar es, creo que el más difícil, y es trabajar en perder el miedo a hacer el ridículo. Sí, yo creo que esto es lo más difícil porque en esto está implicado como la personalidad, las experiencias que has tenido, y para nosotros de adultos no es tan fácil hacer el ridículo. Es como que, ay, las otras personas van a pensar que soy una tonta, van a pensar que soy estúpido, la persona que me gusta está allá y entonces qué vergüenza. Entonces es algo que tenemos que trabajar, perder el miedo a hacer el ridículo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues no sé, pero lo que hago yo que quizás te puede servir es cada vez que yo tengo miedo de hacer el oso es como hacer el ridículo. Trato de preguntarme, bueno, ¿yo por qué tengo miedo de esto? Trato de cuestionar mi miedo. ¿Acaso tengo miedo de que otras personas piensen que soy tonta? ¿Tengo miedo de que otras personas no me tomen en serio en el futuro? ¿Cuál es la razón de mi miedo? Trata de encontrar esa razón para ti y cuestiónate. ¿Realmente es algo por lo que vale la pena preocuparse? Otra cosa en la que he trabajado mucho es aprender a reírse de sí mismo. Sí, eso es muy difícil porque cuando uno comete un error y otra persona se burla de nosotros, pues nos duele el ego, ¿cierto? Es como, me lastimaron el ego. Entonces es importante, antes de que otro se ría de ti, ríete tú de
ti mismo. Cuando tú te empiezas a reír de ti mismo, las burlas, las posibles burlas de otros, pues ya no afectan tanto. Es como, ah, sí, pronuncié mal esto, o ah, sí, dije mal esta palabra. Ok, bueno, no pasa nada, la corrijo para la próxima vez y ya está. Y lo otro es exponerse a actividades que te causan vergüenza. Sí, lo sé. Entonces, si a ti te da vergüenza hablar en español, por ejemplo, en un lugar como una tienda o un restaurante, pues trata de exponerte poco a poco a esa situación. En mi caso, y esto pues no está relacionado con el español, pero es algo en lo que tengo que trabajar que me da mucha vergüenza, y es grabarme en público. Uy, eso me da muy duro. Por ejemplo, si yo me grabo aquí en estas 4 paredes, estoy súper bien porque es mi espacio seguro, estoy cómoda, nadie me está mirando. Pero si yo salgo a la calle, me da un no sé qué, me sudan las manos, me pongo roja. No es muy chévere, pero creo que poco a poco sería interesante explorar eso, salir un poco más de la calle y tratar de grabarme hablando frente a una cámara. Entonces, son situaciones en las que tenemos que trabajar. Eso también te va a ayudar a no pensar tanto en tengo que ser perfecto, porque creo que a veces es como un miedo de la equivocación, como una necesidad de perfección, que realmente no vale la pena. Los errores pasan, las equivocaciones pasan, así que tú tranqui. Bueno, en fin, eso es todo lo que quería decirte hoy. Cuéntame qué piensas en los comentarios, si estás de acuerdo conmigo o si hay alguna otra cosa que tú crees que nos puede ayudar a todos a perder el miedo, a hacer el ridículo, pero también a no traducir tanto en nuestra cabeza y hablar de forma un poco más fluida. Cuéntame en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias por verme. Chao.